No solamente descubrió el contenido de lo que quería contar, sino también encontró la mejor forma de contarlo. La farmacia Barbosa es justamente un edificio que está justamente enfrente al otro extremo de la calle, en Aracataca. La regentaba un médico de origen venezolano que tuvo que huir de la dictadura de Juan Vicente Gómez y que después de pasar por Orihueca y por Guacamayal se instaló justamente enfrente de la casa de Gabo. El propio García Márquez, cuando regresó a Aracataca en 1950, pudo afirmar con rotundidad que allí y en su encuentro con el boticario Barbosa nació un poco toda la forma que tenía de concebir Macondo. Es decir, no solamente descubrió el contenido de lo que quería contar, sino también encontró la mejor forma de contarlo. El propio Barbosa los entusiasmó a su madre y a él cuando les contó un poco qué había pasado con el pueblo desde su ausencia. Y él quedó tan prendado de aquella forma de narrar, de aquella historia, que veía casi cómo aquella historia se materializaba en el aire espeso de la habitación. Y entonces decidió que aquello es lo que él tenía que contar, no tenía que imitar a Kafka, ni tenía que imitar a Poe, sino que tenía que contar una historia distinta de una manera distinta. Así que yo estoy convencido de que la farmacia Barbosa, justo enfrente de la casa de García Márquez, de la actual Casa Museo, es prácticamente el kilómetro cero de los caminos de Macondo. Sí, lo afirmo que es el punto cero, el kilómetro cero de Macondo, porque cuando Gabo regresó con su madre a vender la casa, cuando volvió a Aracataca mucho tiempo después, se encontró allí con sus vecinos. Lo primero que se les ocurrió es visitar a sus antiguos vecinos. Allí estaba el boticario Barbosa, de sus 5 o 6 años de Aracataca. Un hombre con los ojos amarillos, un hombre que sufría depresiones periódicas, que estaba tumbado en su hamaca, al que se acercaron para saludarle, y entonces él les contó lo que había ocurrido en el pueblo desde su ausencia. Y a Gabo le impactó tanto aquel relato, no solamente el relato en sí, sino también la forma absolutamente mágica en que él lo contaba, ¿no? Recuerdo que él incluso se fijaba en el detalle bastante impactante de que oía las pisadas de los gallinazos en el tejado de zinc mientras escuchaba la conversación del boticario, ¿no? Entonces él tuvo el convencimiento, fue ese el momento en que él pensó, tengo que contar la historia de este pueblo, que después se llamaría Macondo, ¿no? Y tengo que contarlo además de la misma forma seductora con que lo hace el boticario. Por eso estoy convencido de que no solamente el boticario llegó a ser un personaje clave en la obra de García Márquez, que fue pues, el médico francés suicida que aparece en la primera novela de La hojarasca, sino que también pues, aquella farmacia fue un lugar de encuentro entre los venezolanos de la zona, fue también un centro de conspiración política, porque ahí se gestaron algunos de los levantamientos militares contra el dictador Juan Vicente Gómez, y también fue el lugar de complicidades amorosas, porque en los amores de Gabriel Eligio, el padre de García Márquez, con Santiago, ¿no? Pues se gestaron ahí también, y la boticaria, doña Adriana Barboso, pues fue un poco cómplice de este tipo de cosas. Les intercambiaban cartas, hacían señales a través de la ventana. El propio nieto del doctor Barbosa nos explicaba desde qué ventana podían hacerse señas, ¿no? En concreto, le llamaban la ventana de la complicidad, ¿no? Respecto a la forma de recuperar la farmacia Barbosa, es una de las intenciones de mi trabajo de investigación. Es decir, que quizás los trabajos de investigación, por lo menos al estilo de los que hace la Fundación para el Nuevo Periodismo, no deben quedarse en un mero conocimiento, en una mera erudición, sino que tienen que tener algún tipo de implicación social, ¿no? Y yo estoy convencido de que hay que implicar tanto a la Gobernación del Magdalena como a la Municipalidad de Aracataca para que la ruta turística García Márquez que ofrece la ciudad como atractivo se extienda también a la farmacia. Hoy la farmacia es
lamentablemente, un lugar donde se hacen fotocopias y un lugar donde se venden celulares. Ha sido fragmentada en distintos locales comerciales, incluso hay una parte que corre el riesgo de ser derruida. Por tanto, será preciso actuar con cierta urgencia, con cierta rapidez y concienciar a las autoridades del valor que eso tiene. Nuestra propuesta ha sido intentar reconstruir la farmacia, reconstruir el mobiliario e incorporarlo a la ruta museística que está en la misma calle, está frente por frente con la Casa García Márquez. Hemos podido hablar con los descendientes, con la familia Barbosa, hemos podido saber qué mobiliario había en cada habitación y no creo que fuera nada difícil conseguir reproducir de algún modo, utilizando museos o anticuarios, aquel material tan característico, ¿no? Sabemos dónde estaba el mostrador, dónde estaban las vitrinas, incluso qué aspecto tenían aquellos frascos, ¿no? Y aquellos recipientes en donde se guardaban las medicaciones de época. Con lo cual se podía perfectamente convertir no solamente en un museo que reconociera, como decía antes, el punto cero o el kilómetro cero de los caminos de Macondo, sino que también sería un museo que mostrase la historia de la medicina en Colombia, ¿no? Desde los tiempos precolombinos, el periodo colonial, la medicina positivista y la medicina de hoy.